Reflexiones matinales, llave de David, les da la bienvenida. El tema de hoy se titula El Hijo que hizo la voluntad del Padre. El texto a meditar lo encontramos en Mateo 21:31, que dice: ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos: el primero. Yahshua les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. El relato dice: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. El Mesías les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle, por lo que persistieron en su impenitencia. Su corazón endurecido no cambió. El propósito del Mesías al relatar esta parábola fue exponer la verdadera naturaleza de la elección que los dirigentes judíos estaban haciendo respecto al Evangelio del Reino, tal como había sido proclamado por Juan el Bautista y por el Mesías. Contacto, pero con toda claridad, el Salvador los llevó a condenarse a sí mismos. Por otra parte, los escribas y fariseos estaban satisfechos de sí mismos y por lo tanto estaban endurecidos al Evangelio. El hombre de la parábola representa a Dios y los 2 hijos representan a las 2 clases de personas que están en el mundo, las que obedecen y las que desobedecen. Así ocurre hoy y así ocurrirá hasta el fin del tiempo. Así ha ocurrido desde la entrada del pecado. El primer hijo representa a todos los que no profesan servir a Dios y viven en abierta transgresión. Estos son los publicanos y rameras. Y el mandato de ir a trabajar es el mandato que Dios da a cada hijo. Ninguno está exento de esa orden. El primer hijo obviamente dijo: no quiero. Este hijo desafió abiertamente la autoridad de su padre. Ni siquiera aparentó obedecer a su padre. Estaba dispuesto a gozar de los privilegios de ser hijo, pues al parecer vivía aún en casa de su padre, pero no estaba dispuesto a llevar las responsabilidades que debe cumplir un hijo. Pero luego este hijo arrepentido fue. El otro hijo representa a todos los que dicen ser hijos de Dios, pero no cumplen su voluntad. En el grupo que estaba delante del Mesías había escribas y fariseos, sacerdotes y gobernantes. Y después de presentar la parábola de los 2 hijos, el Mesías dirigió a sus oyentes la pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Olvidándose de sí mismos, los fariseos contestaron: el primero. Esto lo dijeron sin comprender que estaban pronunciando sentencia contra sí mismos. Entonces salió de los labios del Mesías la denuncia: de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, y los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Juan el Bautista vino predicando la verdad y mediante su predicación muchos de los pecadores quedaban convertidos. Estos habían de entrar en el reino de los cielos antes que aquellos que en su justicia propia resistían la solemne amonestación. Los escribas y los fariseos, hombres instruidos, conocían el camino de la verdad. Sin embargo, rehusaban caminar en la senda que va al paraíso de Dios. La verdad, que debiera haber sido para ellos un sabor de vida para vida, se convirtió en un sabor de muerte para muerte. Los pecadores manifiestos que se menospreciaban a sí mismos habían recibido el bautismo de las manos de Juan.
Pero estos maestros eran hipócritas. Su corazón obstinado era el obstáculo para que recibieran la verdad. El Mesías da la prueba mediante la cual se ha de comprobar nuestra obediencia o deslealtad. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga.